La clase anterior fue la lección 30, ¿no? Que se habló, el tema fue corandeo, que significa una vida centrada en Dios. Tocamos este tema que fue bien edificante para todos. Se habló más que todo el punto de poder entender, ¿no? Entender que cuando buscamos a Dios no lo buscamos por una necesidad, ni tampoco lo buscamos para lograr algo, inclusive sirviendo en la obra del Señor, sino que buscamos a Dios para que Dios haga una transformación en nosotros y poder vivir una vida centrada en Él. Una vida centrada en Dios, un ejemplo que dio el pastor, una vida centrada en Dios, una vida como la de Pablo, que él decía, ¿no? Que para mí morir es ganancia y vivir es Cristo. Muchas veces nosotros podemos decir o recitar ese versículo, pero la profundidad que tiene esa palabra, que Pablo decía en ese momento, acerca de que vivir es Cristo, quiere decir que conocer a Cristo, conocerlo a Él, conocerlo, quién es Cristo en nuestra vida, y que la palabra misma haga la transformación en nosotros, para que se cumpla el versículo que dice que Dios pone el querer como el hacer para que se cumpla su voluntad. ¿De dónde Dios va a tomar en nosotros, o va a producir en nosotros ese querer como el hacer para que sea algo natural en nosotros, hacer discípulos, sea algo natural en nosotros, hacer las cosas del Señor? Cuando nosotros meditamos la palabra de Dios y no buscamos a Dios como solamente conseguir algo, sino que buscamos a Dios porque entendemos quién es Él en nuestra vida. Eso significa una vida centrada en Dios. ¿Alguien más? Muy bien, gracias Julio. Gracias. Corandeo, ¿verdad? Corandeo. Una vida centrada en Cristo. ¿Alguien más? Karin. Karincita, ¿estuvo la semana pasada? ¿Sí? Okay. Karin, pues damos el resumen. Buenas noches a todos. Sí, la semana pasada lo que se me quedó más clavado en el corazón fue la palabra corandeo, que eso que está escuchando ahorita, que es una vida centrada, controlada por Cristo, ¿no? Como la parte que decía el pastor, que pudimos entender un poco más acerca de lo que significa esta palabra que Él gobernaba nuestras vidas, que era el Señor. La palabra que dijo el pastor, que ahora lo tomamos a mal, esa palabra creo que era déspota, algo así. ¿Ya? Ajá, déspota, esa palabra, ¿no? De que Él no de un sentido orgulloso, activo, sino en un sentido que Él gobernaba y controlaba nuestras vidas, ¿no? Que éramos como esclavos de Él y que tenía que controlar nuestras vidas. O sea, tenemos que vivir bajo el control y la dirección de Él, ¿no? Para poder así cumplir sus planes y propósitos. Amén. ¿Alguien más? Uno más que pueda darnos un alcance de... ¿Sí? ¿Alguien más, por favor? Nelly Camel. Ya te escuchó Nelly, ya está. Corandeo, ¿verdad? Pablo había entendido que la vida que vivía ya no vivía para sí mismo, para sus deleites, sino para los propósitos de Dios. Y la única manera de que Pablo y cada uno de un hijo de Dios es entendiendo realmente de dónde Dios nos saca, ¿no? Antes vivíamos en un mundo que éramos arrastrados por la corriente de este mundo. Pero ahora en Cristo, como Karino decía, Jesús es nuestro Señor y buscamos ahora sus planes, sus propósitos, y a medida que nosotros dependamos de Dios, vamos a poder conocer el plan de Dios para nuestras vidas cuando nos centramos y nos enfocamos en Él. Gracias, Nelly. Bien, hermanos, una vida corandeo, ¿verdad? Una vida centrada en el Señor Jesucristo.
como bien ustedes lo han estado diciendo. Pero habían algunos puntos que sí creo que es importante determinar, ¿no? Que los ojos de Dios siempre están sobre la vida de cada uno de los hombres, pero por sobre todo de sus hijos, ¿no? Y una de las cosas que nosotros tenemos que ver y entender es que esa conciencia de que Dios está siempre con nosotros es algo que tiene que desarrollarse en nosotros. No es algo habitual, pero tiene que desarrollarse. Ahora, hay algo que también en Corandeo vemos, que es el tema de la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios significa de que Él está en absoluto control. Justamente por eso es que tocamos las dos palabras, tanto en el Antiguo Testamento, que es Adonai. La palabra Adonai significa el Señor que tiene el control. Mientras que en el Nuevo Testamento, ¿cuáles eran las palabras para describir al Señor? Como soberano, como absoluto, como Señor de todo. Kyrios era una y la otra era déspotes. Déspotes aparece 10 veces en la Biblia y es en relación de un esclavo con su amo. Y esa es la palabra que se usa para describir al Señor en su calidad y en su potestad. Mientras que la palabra Kyrios significa Señor de todo. Él es el Señor, el amo, ¿no? Y esa es la connotación que la palabra tiene. Luego vimos también el rol que cumple Satanás, ¿no? Satanás simplemente cumple parte de los planes que Dios tiene en esta tierra. ¿Cuál es el Señor le dijo una gran verdad a Satanás, ¿verdad? En Lucas 4:8. Vamos a recordar un poquito. ¿Se acuerdan? Lucas 4:8 dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Y este escrito está, que es el enunciado que el Señor Jesús va a hablar, este escrito está, es lo que está determinado para toda la creación, no solamente para Satanás, sino para toda la creación. Ahora, Satanás, él no piensa que él está sirviendo a Dios, pero ¿cuántos saben que sí lo está haciendo? Porque él es quien nos lima las uñas, ¿sí saben, no? Bueno, eso sonaba un poquito, no sé cómo ha sonado, hasta arrogante podría decirse, ¿no? Pero Satanás, Dios lo usa, a pesar, Satanás, ¿qué es lo que quiere hacer? Destruirnos, pero Satanás no tiene total poder, sino que el poder que él tiene sobre la vida de un creyente es limitado. Y vimos un ejemplo de ello, vimos el ejemplo cuando el Señor le dice a Simón que Satanás ha pedido su vida para zarandearla. Y el Señor, ¿qué está comunicando ahí? Que Satanás no tiene poder, pero ha pedido. Y obviamente si lo pidió, en este caso vemos que el Señor le dijo a Simón Pedro, le dijo, velen, porque Satanás los ha pedido para zarandearlos. Y cuando regresó, ¿cómo los encontró? Durmiendo. No han podido velar ni una noche, ni una hora, dijo, ¿no? Entonces, y el otro ejemplo que vemos es que cuando en Job 2:6, cuando el Señor le dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. ¿Satanás podía hacer lo que quería? No, solamente hasta el punto donde Dios se lo permite. Ahora, ¿por qué? Porque la Biblia dice que los que estamos en Cristo hemos sido librados de la potestad. La palabra potestad, ¿qué significa? Poder, gobierno, dominio, autoridad, ¿verdad? Derecho también. Él nos ha librado del poder de Satanás, de la potestad de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. ¿En qué reino vivimos nosotros los creyentes? En el reino de Dios. Crea o no lo crea la persona, allí ese es nuestro lugar, ahí estamos. Y es más, Efesios dice que estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. ¿Pero por qué estamos sentados ahí? Porque donde está Cristo, donde vaya Cristo, ahí estaremos nosotros. ¿Por qué? Porque Él es las primicias de lo que va a ocurrir con cada uno de nosotros. Amén. Entonces, habíamos visto eso y vimos también que Dios permite las cosas que nos ocurren, pero dentro de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, ¿cómo nos trata a nosotros? Como un padre. ¿Un padre que se desentiende de sus hijos o que se encarga de sus hijos? Algo interesante que estábamos viendo en esta mañana, porque esta clase siempre la compartimos, por ejemplo, esta clase, la que vamos a tocar ahora, la vamos a compartir el martes en la mañana. Y una de las preguntas que hacía alguien, hizo una pregunta muy interesante. ¿Qué pensaría usted?
Y es importante plantear este tipo de preguntas, ¿para qué? Para hacerlos pensar. Y para que ustedes aprendan a manejar todas las cosas conforme al Evangelio y no conforme a nuestro conocimiento, nuestro entendimiento. Y porque llegaron como 3, 4 personas, entre ellos pastores, que estaban en la reunión en la mañana, en la clase en la mañana, y uno hizo una pregunta: no tengo 3 parejas que sus hijos han nacido down. ¿Qué les puedo decir a ellos? ¿Qué les diría a usted? ¿Qué le diría a usted? A ver, vamos a ver, si hablamos todos al mismo tiempo no nos entendemos. Levantó la mano Freddy. ¿Qué le dirías tú, Freddy? Que el Señor lo permitió y es para que se glorifíe en ella el Señor. El Señor lo permitió y es para que se glorifique. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más quiere añadir? ¿Qué le diría usted? A Carlos. Los niños con síndrome de Down tienen algunas características que no las tenemos nosotros. ¿Ya? Por ejemplo, una muy especial es el amor que ellos pueden sentir por alguien, el abrazo que pueden dar es sin fingimiento. A ¿Ya? diferencia de alguien que dice, lo tengo que abrazar porque el fin, ¿no? Y de repente no me gusta abrazarlo porque no huele bien, está mal vestido. Un niño con síndrome de Down nunca va a mirar eso. Entonces es una cualidad muy interesante en estos niños, como muchas otras también. Claro, viéndolo del lado médico, del lado humano también. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? Muy buen aporte. ¿Qué más? ¿María? Hoy en día se habla de la inclusión de los niños Down. Una chica de la católica tuvo su hijita Down, su primer bebé. Y ella impulsó eso de que haya lo de la inclusión social. Claro, perdón Porque que te ellos interrumpa, quieren... María. Está bien Sí, el disculpa. punto que me quieres dar, pero No, me voy a la siguiente. referente al, Claro. o sea, Bíblicamente. bíblicamente, ¿qué le dirías, no? Me voy a la parte de las capacidades. Ella como madre, generalmente dices un DAO es limitado, pero hay DAO profesionales, Claro. ¿no? Entonces es saber enseñar a esas criaturas. O sea, lo que ella como veía es cómo hay que enseñar a los DAO, ¿no? Entonces, vamos a esa parte, porque claro, mayormente vemos un DAO, es un niño muy feliz, muy amoroso, pero no estás viendo que él puede tener otras capacidades Exacto. normales. A eso, Eso me está voy, muy a eso bueno. me voy, ¿no? Otras capacidades. Muy bien. ¿Alguien más? Julio. Que Dios tiene todo bajo control ¿Ya? y que es una oportunidad para ir a ese grupo, ¿no? Ajá. Los padres, Los padres es una oportunidad. Observen lo que él está diciendo, lo que dice Julio, ¿no? Es una oportunidad de los padres de los padres. de ir a ese grupo que ¿Ya? también tienen como hijos no con síndrome de Down para compartir el evangelio. Ok. Interesante. ¿Alguien más? ¿Una última aportación? Que todas las cosas obran para bien, pastor. Que todas las cosas nos ayudan a Para bien. bien, ¿ah? Que Dios va a usar eso para bien. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que este haya nacido ciego? No, ¿Y qué le dijo el Señor? ¿No pecó este ni sus padres. ni sus padres? ¿Sino para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Cuándo es que la gloria de Dios se manifiesta? Cuando la vida está centrada En Cristo. en Cristo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué este pastor hace este tipo de pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué él hace esa pregunta? La pregunta que yo le haría es, yo tendría que hacerle a él la pregunta, ¿por qué él mira o él está mirando el tema de que, porque él dice, son 3 familias, o sea, 3 parejas que tienen, sí, yo le hice, claro, yo le hice la pregunta, ¿las 3 parejas son de la misma, son de la iglesia, de tu iglesia? No, son parejas diferentes, me dice, de diferentes áreas, pero a los 3, ¿qué les puedo decir? Y obviamente le respondimos bíblicamente. Pero la pregunta ahí que uno tendría que hacer, ¿por qué él está mirando, está mirando al niño Down como un problema? ¿Quién le dijo que eso era un problema? El mundo, el sistema. El mundo. El sistema, el mundo. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que aprender? ¿Por qué estamos aquí en la escuela? No estamos aquí para llenarnos de conocimiento.
No estamos aquí para saber más o para decir, mira, yo sé lo que pasó con Adán, sí que Adán no pecó así, no pecó de esta manera. ¿Eso es importante realmente? No. Eso no es tan importante. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es aplicar el conocimiento de la palabra en el momento debido, apropiado, en el momento indicado. La sabiduría es aplicar la palabra en el momento apropiado. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema, en primer orden, es que el pastor está mirando mal. Porque él está mirando las cosas desde un ángulo como el sistema lo ve, como si eso fuera un problema, fuera una carga. Por eso es que el primer versículo que se me vino a la mente en ese momento fue, ¿quién pecó? Cuando le hacen la pregunta, en Juan 9, le hacen la pregunta al Señor, ¿quién pecó? ¿Estos sus padres para que éste haya nacido ciego? O sea, están buscando una razón. Y ese es un problema porque siempre el hombre va a buscar una causalidad, no es el famoso determinismo, ¿no? Una causa-efecto, que toda vivencia que tiene una persona tiene un origen de pecado. Pero Jesús fue claro, porque tanto cuando Él dijo, no pecó este ni sus padres, no significa que ellos no pecaron, porque ellos nacieron con el mismo problema que nace todo el mundo en el mundo. ¿Cuál es el problema con el que nace todo el mundo? El pecado original. Nacen separados de Dios. Entonces, Él no lo dijo porque no pecaron, sino lo dijo para que la gloria de Dios se manifieste. Y la única manera en que la gloria de Dios se va a manifestar en la vida de una persona es cuando su vida está centrada en Cristo. Cuando la vida no está centrada en Cristo, está centrada en cualquier otra cosa, menos en Dios. Entonces, corandeo, para redondearlo, es una vida centrada en Él, ¿no? Y es interesante porque tienen que volver a leer Hebreos capítulo 12, ¿no? Porque en Hebreos 12 nosotros podemos ver que el Señor mismo hace una exhortación. Ese libro se le atribuye a Pablo, aunque está como anónimo, pero por el tipo de lenguaje que tiene es de Pablo, el libro de Hebreos. Y en Hebreos 12 se dice lo siguiente, ¿no? Aún nosotros no hemos llegado a la sangre, no hemos perdido un dedo, no hemos perdido una mano, no hemos perdido la vida, o sea, no hemos sangrado, no hemos ido a un extremo como para poder, vamos rápidamente a Hebreos capítulo 12, verso 4. No es continuación, vamos a entrar ahorita al otro tema. Considerad, dice, voy a leer el 4 solamente, 12:4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirija diciendo, bueno, no puedo evitar leerlo porque es muy bonito, dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Nosotros no podemos evitar saber de que todo lo que nos ocurre para los que estamos en Cristo Jesús está debidamente y estrictamente supervisado por Dios. Pero ¿cuál es el propósito? Que nuestros ojos sean abiertos para ver. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Sacar lo peor. Y de hecho que lo va a hacer. Amén. Y para sacar lo peor, a uno nos va a costar. Bueno, ahí no escucho muchos amenes, pero nos va a costar. Amén. Vamos a empezar con la lección 31 y hoy día esta lección es muy bonita. Yo creo que esta va a tener varias partes, pero vamos a orar primero. Padre, yo te doy gracias primero que nada porque tú vives y reinas, porque eres el Señor en nuestras vidas, Señor, porque nada de lo que ocurre es casual ni fortuito, sino que todo está bien planificado. Permítenos, Señor, poder caminar dentro de tus planes, hacer lo que tú nos has llamado a hacer, poder cumplir con tus planes y tus propósitos, Señor. Permítenos ver, permítenos, Señor, que nuestras vidas puedan servirte, realmente que nuestras vidas puedan ser corandeo, una vida centrada en ti y poder hacer tu buena, agradable y perfecta voluntad. Gracias en el nombre de Jesús por esta noche, gracias por cada uno de mis hermanos. Permite que cada uno, Señor, puedan ser ejercitados, Señor, en la fe, en la medida en que tu palabra entra en sus corazones
y obviamente pasa por sus mentes, Señor, que ellos puedan ser desafiados, como cada uno de nosotros, yo también, Señor, desafiados a nosotros mismos a ser cada vez más, no solamente más celosos, sino realmente querer hacer tus planes, Señor. Que sea así en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartir acerca de la voluntad humana. Amén. Y sé que cuando hablamos de la voluntad humana van a surgir muchas preguntas, pero para poder hablar acerca de esta lección, yo he querido primero establecer bases. Es decir, para poder tener un entendimiento más claro, porque a veces la gente quiere saber, pero quieren saber por saber, pero sin entendimiento, o sea, el conocimiento sin entendimiento se hace pesado en la vida de la gente, y no solamente pesado, sino que se puede convertir en un obstáculo, y ciertamente es así. Me escriben a veces por Facebook, en el Facebook de la iglesia, preguntando, ¿y se pierde o no se pierde la salvación? ¿Tenemos o no tenemos libre albedrío? Y todo ese tipo de preguntas, porque la gente está buscando querer conocer, pero querer conocer sin entender. Y sin entender no le sirve mucha la información a la gente. Por eso es que lo primero que tenemos que hacer es establecer fundamentos. Entonces, ¿qué es la voluntad? Primero vamos a ver qué es la voluntad humana desde el RAE, que es la Real Academia Española, el diccionario. Dice que es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Es el acto también con que la potencia volitiva, que viene de voluntad, admite o rehúye una cosa queriéndola o aborreciéndola y repugnándola. Otra acepción que da el RAE es libre albedrío o libre determinación, y de ahí viene de eso vamos a hablar más adelante, que es una escuela filosófica griega, ¿no? El determinismo. También es la elección de algo sin precepto o impulso externo que a ello obligue, ¿no? Que es la voluntad, también es la intención, ánimo o resolución de hacer algo. También se describe la voluntad como el amor, cariño, afición, benevolencia o afecto, gana o deseo de hacer algo también, o disposición, precepto o mandato de alguien. Hay 12 diferentes tipos de acepciones, y había un poco más, pero de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Otra acepción que tiene es que es la elección hecha por el propio dictamen o gusto, sin atención a otro respeto, o reparo. También es el consentimiento, asentimiento o aquiescencia. Ahora, ¿qué dijo el Señor Jesucristo acerca de la voluntad? Vamos a ver qué dijo el Señor, porque lo que el Señor dice es lo que Dios dice, amén. En Juan 5:30, la Biblia nos dice lo siguiente. En Juan capítulo 5, verso 30 dice, no puedo hacer nada, y él lo dice de una manera clara, dice, no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, esto es lo que el Señor Jesucristo habla acerca de la voluntad. Ahora, ¿qué pasa con el hombre? La voluntad del hombre, enfrentada a la de Dios, es lo que nosotros conocemos como la esencia del pecado. Y es la base de la caída de Adán. Porque Adán, el problema de Adán, ¿cuál fue? Hacer su propio criterio, hacer su voluntad. Y eso fue lo que arrastró a toda la humanidad en lo que hoy nosotros conocemos como el pecado original con el que nace toda persona. Ahora, la Biblia también nos enseña que el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, Él dijo de sí mismo, no busco mi voluntad. O sea, Él estableció el parámetro por el cual el hombre estaba desde el inicio en la tierra. Él dijo, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y en Hebreos 10:7 dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hebreos 10:7.
He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Es cuando el Señor Jesucristo vino, ¿no? Pero acá está en Hebreos 17, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, antes de entrar de lleno al tema acerca de la voluntad humana, primero es importante saber algunos puntos que tenemos que saber nosotros como creyentes. Primero, que todo cristiano es llamado a hacer no la voluntad de su carne ni la de sus pensamientos. Estoy hablando del creyente. Todo creyente es llamado a hacer no la voluntad de su carne ni la de sus pensamientos. ¿Por qué? Yo les estoy tratando de enseñar tanto los jueves como en la escuela también, y también en casuísticas personales, trato de que la gente entienda qué es un problema desde el ángulo del hombre y desde el ángulo de Dios. ¿Por qué es importante entender qué es un problema? Porque mientras el hombre no entienda qué es un problema, verdaderamente no va a poder diferenciar y no va a poder honrar a Dios como Él debe de ser honrado. ¿Por qué? Porque ¿qué es un problema? Para el ser humano, un problema es todo aquello que le impide lograr sus propósitos, sus metas, sus deseos, sus anhelos, sus expectativas. Estas metas, estos deseos, estos anhelos pueden ser altos, pueden ser medianos, pueden ser bajos, pueden ser instintivos, ¿me dejo entender? Pueden ser instintos. Entonces, si esto está en mi camino, se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque es un problema porque no me permite lograr lo que yo quiero. Entonces, dentro del ángulo del ser humano, del hombre natural, el hombre natural describe un problema como ¿qué? Como todo aquello que le impide lograr sus propósitos. Pregúntale a alguien, cuando a alguien le da cáncer, ¿es un problema el cáncer o no? ¿Por qué? Porque no lo va a dejar a vivir más tiempo y la persona se preocupa. Y es válida su preocupación porque no tiene a Dios. Se angustia. ¿Por qué? Porque se está aferrando a la vida. Pero ella o él no sabe que mañana pueden salir a la calle y, como mucha gente salió hoy día, y no regresar. Entonces, el hombre considera problema todo aquello que no le permite cumplir sus propósitos, sus anhelos, sus deseos. Pero, ¿qué anhelos, qué propósitos, qué deseos tiene el ser humano? Si no tiene a Dios, ¿cuáles son sus anhelos? Es conforme al sistema de este mundo, ¿verdad? Entonces, todo cristiano es llamado a hacer no la voluntad de su carne ni de los pensamientos. Y lo dice en Efesios 2.3. Efesios 2.3 dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, dice, está hablando de creyentes. ¿Cómo vivimos? En los deseos de nuestra carne. Ahora pregunto yo, ¿hay creyentes que aún viven en los deseos de su carne? Sí, por supuesto. Amén. Y eso no exceptúa a nadie. Haciendo la voluntad ¿de quién? De la carne, dice, y de los pensamientos. ¿Y qué dice acá la Escritura? Y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás, refiriéndose al mundo. ¿Pero por qué dice que los demás? Porque todos, el ser humano se mueve según cómo piensa, según cómo cree. Uno normalmente termina haciendo lo que está en los pensamientos, ¿no? De ahí viene Lao Tse que dice, ¿no? Siembra una idea, cosechas un pensamiento, siembras un pensamiento, cosechas una idea. Siembras la idea, cosechas una acción, siembras la acción, cosechas un hábito, siembras un hábito, cosechas una costumbre. Y una costumbre te da un destino de vida. Entonces, todo cristiano es llamado a hacer no la voluntad de su carne ni de los pensamientos. Por eso es que, pero nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos esa voluntad o esos pensamientos. Sino, la Biblia dice que hemos sido llamados a ser de corazón, dice, no de pensamiento. Noten lo que voy a decirles ahora. Sino que cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser de corazón, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. En Efesios 6:6 está. Dice, no sirviendo al ojo, ¿verdad? No sirviendo al ojo. Y ya se fue esto. Dice, no sirviendo al ojo. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar ¿a quiénes? A los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo ¿qué? La voluntad
de Dios. Y ya sabemos cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Sí sabemos. Dígame que sí, por favor. Sí, porque no veo que me miran y veo que están en shock. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Estemos en Cristo. Hacer discípulos. No, ese es el mandato. Que estemos en Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Orlando, pon la voluntad de Dios, por favor. Vamos a empezar otra vez. Tenemos que retroceder. Juan 6, 39 y 40. Hermanos, no pueden olvidarse de esto. Eso tiene que estar guardado en sus corazones, por favor. Ya estamos viejos ya para estas cosas. Juan 6, 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre. ¿Quién es el Padre? Dios. ¿Ok? ¿Y qué es lo que dice ahí? Que de corazón, ¿qué tenemos que hacer? La voluntad de Dios. Luego vamos a ver, porque el domingo hablamos de cuál es el plan que Dios tiene. Y mencionamos dos cosas. El ministerio de la y hacer discípulos. Dos cosas que el Señor nos ha encomendado, por las cuales tú no tienes que orar. O sea, yo no tengo que orar para saber, ay, qué Señor, qué quiere que haga, qué quiere que yo haga. No tenemos que orar para eso. Hay dos cosas que Él ya dijo. El ministerio de la reconciliación y el otro es ir y hacer discípulos. ¿Verdad? Sí saben dónde está eso, ¿verdad? Sí. Por favor, no me hagan quedar en vergüenza. Mateo. Les tratamos en la clase de 31. Ok, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, está hablando del Hijo, porque ¿quién es el que trae a los hijos al Padre? ¿Quién es el que nos lleva a Cristo? El Padre. El Padre. Que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Perdió él algo? No. No dijo, los que están en mi mano, nadie los puede arrebatar. Nadie los puede arrebatar de su mano, amén. Eso es algo tautológico, es algo, es una verdad absoluta. Es así. Bueno, verso 40, Orlando, por favor. Y esa es la voluntad del que me ha enviado. Otra vez, ¿quién lo envió? El Padre. El Padre. Que todo aquel que ve al Hijo Y cree en Él. y cree en Él, y ya sabemos que este creer es producto de ¿qué? No decir yo creo, no porque levanto mi mano, ¿verdad? Es cuando el hombre entiende su condición, ¿cierto? Y cuando entra en un arrepentimiento genuino, real, auténtico, y cree en Él, ¿por qué cree en Él? Porque cree que Él es la respuesta para su vida, Cristo. Tenga vida eterna, y yo, dice el Señor Jesucristo, le resucitaré en el día postrero. Entonces, la voluntad de Dios es que todos vengan al Hijo. Que todos vengan al Hijo. Por eso es que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque en el ministerio de la ponga el ministerio de la reconciliación, por favor. Según de Corintios 5, vamos a leer desde el verso 18 y 19, para que lo tengan claro solamente. Y si quieren el mandato de ir y hacer discípulos, ya ustedes saben, Mateo 28, ¿verdad? Ah, no, muy bien. 28, 20, y del 19 al 20. Dice, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué cosa? Recíbelo. Así como lo recibe, ya, recíbelo. ¿Qué nos dio? ¿Qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. Ya, recíbelo, ya te ha dado, o sea, ya no necesitas un diploma para esto, no necesitas un certificado para esto. El Señor te dio, a todos nos ha dado, ¿qué cosa? El ministerio de la reconciliación. Verso 19, que Dios estaba en Cristo, es decir, Cristo es Dios, reconciliando consigo, ¿a quién? Al mundo. Al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿El hombre va a ser juzgado por sus pecados? Va a ser juzgado por haber rechazado a Cristo. Si no me creen, eso está en Juan 3, verso 19. No tienes que ir ahí, Orlando, que yo lo busco. ¿Ya? Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y Pablo solamente está recordando algo que el Señor le dijo directamente a los discípulos. Vayan y hagan discípulos. Está en Marcos y está en Mateo. Amén. Entonces, de corazón, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer?
buscar hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Reconciliar el mundo con La Cristo. reconciliación. ¿Por qué? Porque por medio de la reconciliación, ¿a quién van a conocer? A Cristo. A Cristo. Y Cristo es el Evangelio. Amén. Porque Él es las buenas noticias. ¿Y nos mandó solamente a compartir o nos mandó a ser discípulos? A ser discípulos. A ser discípulos. Entonces, ese es el plan que Dios tiene. Entonces dice, no sirviendo al ojo, Efesios 6:6, retornamos, como los que quieren agradar a los hombres, ¿no? Es como cuando estás haciendo la tarea, ¿no? Y tú, mientras tú estás en otro lado, escuchas el juego y escuchas todo, ¿no? Pero te acercas y está ahí con el cuaderno en la mano. Pero eso no pasa con ustedes, seguro. Pero eso pasa. Entonces, y necesitamos diligentemente conocer. Bueno, ya conocemos el ministerio de la reconciliación, ya conocemos el ir y hacer discípulos, pero tenemos que conocer ahora el plan que Dios tiene sobre nosotros. Y en Efesios mismo, capítulo 5, el verso 17, ¿qué es lo que dice? Ahí no dice que debemos ser como los hijos de Isaacar, aunque deberíamos de serlo, ¿no? Entendidos en todas las cosas. Pero, ¿qué dice Efesios 5, 17? Por tanto, dice, no seáis, ¿qué cosa? ¿Qué es un insensato? ¿Quién puede describir a un insensato? ¿Qué es un insensato? ¿Un tonto? ¿Qué más? Un irresponsable, sí, como consecuencia. ¿Qué más? ¿Qué más es un insensato? Pues puede buscar en el RAE, por si acaso. Que ha perdido la cordura. Eso se aproxima mucho más a un insensato, ¿no? Es una persona que ha perdido la sensatez o que camina como loco. Entonces, dice, no seáis insensatos, o sea, no caminéis sin sensatez, o sea, sin cordura, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ese es el plan de Dios. Comprobando así el hombre su buena, agradable y perfecta voluntad. Por eso, la única manera es por medio de la palabra. No existe otra forma. Por eso Romanos 12:2 dice, no conforméis este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, frente a la caída de Adán, quien decidió hacer su propia voluntad y no la de Dios, Dios rescata al hombre y ejerce su acción redentora, ¿no? Su soberanía. Él es soberano, amén. Él es el Señor, conforme al ministerio de su voluntad. Y eso lo vemos también en Efesios capítulo 1 y vamos a ver del 9 al 11. Efesios 1 del 9 al 11 dice, dándonos a conocer. O sea, cuando el hombre pecó, ¿qué es lo primero que Dios hizo? Nos dio a conocer, ¿qué cosa? El Evangelio, ¿verdad? En Génesis 3:15, al hombre, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, dice, el cual se había propuesto en sí mismo. Verso 10, de reunir todas las cosas, ¿en quién? En Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, dice, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, ¿verdad? Y el verso 11, en él, asimismo dice, tuvimos herencia, habiendo sido, ¿qué cosa? ¿Cuándo diseñó Dios el plan? Antes de que ocurra todo. Él es Dios, ¿no? Y en la clase pasada vimos que antes de que Él dice las cosas que van a pasar antes de que ocurran. ¿Se acuerdan cuando le dijo al pueblo de Israel a través de Moisés que ellos iban a estar 430 años de esclavos? Y no había pasado eso todavía. Y estuvieron 430 años después de que José, los siguientes faraones, los siguientes faraones que hubieron en Egipto, se olvidaron de las cosas de José y de lo que había hecho y cómo el pueblo los había ayudado. ¿Y qué pasó con ellos? Estuvieron como esclavos. Y eso es lo que pasa, ¿no? Entonces dice, tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora, Jesús nos enseñó que en el mundo vamos a tener aflicción, pero esa aflicción es por causa de la carne. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema del hombre? Nuestra carne, nuestra naturaleza, nuestros pensamientos.
nuestra voluntad. Pero, y después vamos a hablar en un rato más acerca de la voluntad del hombre. Pero el problema del hombre es su carne. Mientras estamos en la carne vamos a tener aflicción. ¿Por qué? Porque mi carne quiere hacer lo que yo no quiero. Es contradictorio, ¿no? Porque yo quiero. Digo que yo no quiero, pero mi carne quiere. Pero mi carne y yo somos uno. ¿No es así? ¿O me equivoco? Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo? Él habla miserable de mí, ¿verdad? Cuando él se expresa acerca de sí mismo, porque dice que él sirve a Dios con la mente, pero su carne, o sea, se retrae totalmente. Ahora, Jesús nos enseñó que en el mundo vamos a tener aflicción, pero esta aflicción es por causa de la carne. Juan 16:33 dice que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y luego dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, esta aflicción a la que Juan 16:33, esta aflicción a la que nos entregó Adán es temporal, amén. Por eso Dios se hizo hombre. Vino, ¿para qué? Para vencer y derrotar el imperio de la muerte que tenía atrapado al hombre. 1 Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. Noten que él no habla de propósitos, ¿no? Él habla de deseos. Está hablando primero Juan, el apóstol Juan está hablando, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Hasta dónde cayó el hombre cuando pecó? ¿Hasta qué punto el hombre fue solamente un tropiezo? ¿Cayó solo un poco, pero no tanto como por haber perdido toda esperanza? ¿O cayó completamente? Tanto que hasta ni siquiera es capaz de buscar a Dios y obedecerle. ¿Qué es lo que la Biblia significa cuando nos dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Quiere afirmar que estamos realmente muertos con respecto a cualquier posibilidad de responder a Dios o a elegirle? ¿O es que todavía tenemos la capacidad al menos de responder a Dios cuando se nos hace el ofrecimiento de la salvación? Y si podemos responder a estas interrogantes, porque la idea es que nosotros vayamos desarrollando esto, no porque, ay, el pastor me dijo, sino que cada uno tiene que conocerle, amén. O sea, la promesa de Dios, ¿cuál es? En aquel día nadie dirá, todos los domingos lo repito, Conoce a tu Dios. en aquel día nadie dirá, Conoce a tu Dios. sino que cada uno Conocerá. me conocerá. Y yo no estoy repitiendo algo mío, sino estoy repitiendo algo que está en la palabra. Es la promesa que Dios dio. ¿Y cuál es el plan? Que cada uno de nosotros conozcamos la verdad de Dios, pero en nuestras vidas. No que la conozcamos aquí, porque aquí es un problema. Pero en nuestra vida se convierte en un testimonio. Y se convierte en algo poderoso que Dios puede usar para ayudar a otros. Amén. Entonces, si podemos responder estas interrogantes, ¿qué quiere significar Pablo cuando dice que no hay quien busque a Dios en Romanos 3:11? ¿Hay alguien que pueda buscar a Dios? Él dice, no hay quien busque a Dios. Y si seguimos con el 12, no hay quien haga lo bueno. ¿Verdad? Es lo que dice, ¿no? Es toda una... Él está citando lo que está en el Salmo 14 o en el Salmo 15, creo. Pero él está citando, Pablo está citando. ¿O qué quiere decir Jesús cuando nos dice que ninguno puede venir a mí? Cuando él está diciendo ninguno puede venir a mí, ¿qué está diciendo? ¿Que el hombre puede venir a él, acercarse a él? Eso está en Juan 6:44, dicho sea de paso. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, si él está diciendo, el mismo Señor Jesucristo está diciendo que ninguno puede venir a mí, o sea, nadie de su propia voluntad puede venir a mí. ¿Él está diciendo una verdad o está mintiendo? Él está diciendo una verdad, el mismo Dios está hablando, él está diciendo, nadie puede venir a mí, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y versos similares a esto, donde a estos versos que acabamos de leer, vamos a estar viendo en la palabra y cómo vamos a ver el hombre cómo entra en una total depravación total, ¿no? Hay algo que
que es conocido como el famoso tulip en inglés, que son, el famoso tulip en inglés es lo que son los puntos que plantea la Reforma. Son los puntos del calvinismo, pero son los puntos que se plantearon en la Reforma, que sufrieron algunas modificaciones, algunas de ellas, pero es importante que nosotros podamos entenderlo. Este tulip está conformado por 5 palabras, ¿no? La primera es total depravity, bueno, yo no sé pronunciar muy bien el inglés, pero es total depravity, que es la T, ¿no? La primera T, que es la depravación total. Y vamos a ver qué es la depravación total. Enseña simplemente que el hombre está muerto. La Biblia dice que tú y yo estamos muertos en delitos en nuestros pecados. Y eso lo está en Efesios 2, del 1 al 6. La verdad no tenemos que ir ahí porque lo hemos leído muchas veces, pero podemos citar algunos de esos versos. A menos que hayamos nacido de nuevo. Cuando nacemos de nuevo en Cristo, esa naturaleza cambia para una nueva naturaleza. Nacemos en el Espíritu, pero también necesitamos nacer a la verdad. Ok, entonces, el hombre está en enemistad contra Dios. ¿Qué dice Romanos 8:7? ¿Podemos ir un ratito ahí, Orlando, por favor? Dice, por cuanto los designios de la carne, ¿qué dice? Son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Puede la carne sujetarse a Dios? Pablo está diciendo que no. Pero Pablo lo dice porque se le ocurrió, porque se lo dictó el Espíritu Santo, ¿o lo comprobó? ¿Lo comprobó o no lo comprobó? Capítulo 7 y 8 de Romanos, ¿verdad, pastor? Ahora, él lo comprobó. La pregunta es, ¿tú lo has comprobado? ¿O lo estamos comprobando en nuestra vida? Porque, ¿qué es lo que hace que nosotros podamos ser dependientes de Dios? Hermanos, si nosotros no experimentamos la palabra en nuestras vidas, nosotros simplemente vamos a ser religiosos y a vivir llenos de conceptos. Y el plan que Dios tiene es que nosotros seamos testigos de Él. ¿Pablo se convirtió en un testigo o no? Sí. Todas las aflicciones que vivió Pablo, por ejemplo, no lo mencioné, pero Pablo dice él, ¿no? Él dice, le he rogado al Señor. ¿Cuántas veces? ¿Se acuerda o no? ¿Cuántas veces? Ya pues, ahí te estoy diciendo. ¿Cuántas veces? 3 veces. No la chapan ustedes, ¿no? Le he rogado al Señor 3 veces que quite de mí este aguijón. ¿Por qué? ¿Por qué le pide al Señor que le quite eso que él tenía? ¿Por qué se lo pide? Porque le era molesto. Porque le era molesto. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué era para él el aguijón? ¿Era un problema o no? Sí. Algunos dicen, no, pastor, mi esposa es un problema. No, mi esposa es un problema, ¿no? y el esposo es un aguijón, dice, ¿no? Y queremos que el Señor, quítame este aguijón, ¿no? Llévatelo o llévatela, ¿no? No te lo mando, te lo mando. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Pero por qué? Pablo está viendo el aguijón como un problema. ¿Dios lo ve como un problema? No. Ese es el gran problema. Que nosotros no vemos nuestros problemas como Dios los ve. Dios no ve problemas en nosotros. El único problema que Él ve es cuando nosotros comenzamos a caminar desordenadamente separados. Entonces, el problema de la mayoría de nosotros, los creyentes, ¿cuál es? Es que nosotros somos como los Ohio Silver, ¿no? Los llaneros solitarios, ¿no? Bueno, esa es una serie muy vieja, ¿no? Para muchos de ustedes que son jovencitos. Solamente el pastor Ibela y yo nos acordamos de esa serie. Y yo también, el llanero solitario, ¿no? Bueno, ya ustedes no son de esa época, pues. El problema es que el hombre quiere caminar solo y no se da cuenta que vivimos independientes de Dios y no nos damos cuenta. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver
lo que Dios comienza a tratar, porque Dios a quien ama, corrige, disciplina, está bien, es válido, porque se traduce de las dos formas. Dios a quien ama, corrige, pero ¿cómo nos corrige? A través de los eventos que nosotros comenzamos a pasar en nuestras propias vidas. Pablo tuvo que experimentar esto, ¿o no? Lo experimentó, o sea, lo que él dijo, Romanos 8:7, él no lo dijo porque se le ocurrió decirlo. Él vivió esto. ¿Me dejo entender? Pablo vivió esto. Dice, por cuanto los designios de la carne, ¿alguien puede buscar designio en el RAE, por favor? Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y si lo tiene, lo lee, por favor. Son enemistad contra Dios. ¿Qué significa designio exactamente? Los designios, lo que está escrito, ¿sí? El ser humano, lo que está estable, lo que está escondido. Perdón, a ver, léelo por favor. Pensamiento o propósito del entendimiento. Aceptado por la voluntad. Ok, entonces ¿qué significa eso? Nosotros tenemos un ADN, ¿verdad? Un ADN físico que determina nuestro color de piel, nuestro color de cabello, nuestra talla, muchas cosas. Los médicos son expertos en eso. Y bueno, y cualquiera que lo estudia, ¿no? Pero el punto es, él dice que, así, para hacer solamente una comparación, que los designios de la carne, es decir, eso que leyó Joe, los designios de la carne son enemistad contra Dios, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Dijo él esto improvisado? No, lo dijo con un claro entendimiento, porque él vivía lo que él estaba diciendo. Amén. Entonces, su voluntad, la voluntad del hombre está totalmente en contra de Dios. Lo que pasa es que el hombre, y todavía no vamos a entrar a eso, yo creo que en la siguiente clase vamos a ir trayendo las dos posturas, las dos grandes posturas que nacen desde San Agustín con Pelagio, pero no vamos a hablar de ellos todavía. Y son las dos posturas que hasta hay una tercera postura que vendría a ser el semi-pelagianismo, pero no vamos a hablar acerca de eso ahora, pero sí es importante, yo les dejo como tarea de que ustedes puedan investigar y leer. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes de alguna manera ya tienen clara cuál es la postura que nosotros tenemos como iglesia, pero usted tiene que llegar a esa postura por experiencia personal. Por eso es que no se alarme cuando comiencen a venirle problemas o dificultades. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén? No se alarmen, o sea, es que el pastor está orando para que eso ocurra. No, está orando para que todo salga a la luz. Y el pastor no es la excepción a esto. ¿Amén? Otro amén. Amén. Entonces, eso es importante. La voluntad, hermanos, del hombre está en contra de Dios. Y esto, vamos a ver solamente un punto más. Considere lo que esto significa, ¿no? ¿Puede un hombre hacer buenas obras si él no es un cristiano que ha nacido de nuevo? No puede, ¿verdad? Porque el cristiano es el único que está capacitado para hacer buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras? La voluntad, hacer la voluntad de Dios. Dios considera buenas obras hacer su voluntad, no hacer lo que a mí me parece que es correcto o lo bueno, que eso también puede estar dentro de como un agregado, pero no necesariamente. O sea, Dios considera las buenas obras, no lo bueno que yo haga, sino la voluntad de Dios. Cuando yo comienzo a cumplir y hacer la voluntad de Dios, Dios considera eso buenas obras. ¿Me dejo entender? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Y qué es lo que le es contado al hombre por pecado? Todo aquello que tú sabes hacer y que no lo haces. ¿Y qué es? Evangelio, la palabra, cumplir con los planes, con los propósitos, con lo que hemos visto, reconciliación, hacer discípulos y buscar de corazón hacer la voluntad de Dios. Amén. Vamos